Bueno, la semana pasada tuvimos una bendición muy grande con Jacobo, pero la verdad que teníamos y estamos en el proceso de las fiestas del otoño, fiestas que son de una seriedad total. La semana pasada, pues, si no hubiera sido por esa circunstancia, ¿de qué hubiéramos hablado? Pues del Yom Kippur. Un día muy característico en la perspectiva que nosotros vemos en la Biblia. Sería como lo que va a ocurrir, relata y describe lo que va a ocurrir en su segunda venida. No en el rapto de la iglesia, en su segunda venida. Porque dice, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, Zacarías 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Recuerda, sobre la casa de David y sobre la casa de Jerusalén. O sea, quiere decir que esto es en el futuro, porque pues, la iglesia no va a ver esta segunda venida desde abajo, la vamos a ver desde arriba, porque en la primera venida, que es a buscar a su iglesia, digo ahora en este tiempo, Él viene a buscar a su iglesia. Y cuando Él regrese por segunda vez, su iglesia, venimos con Él. Y sigue diciendo, porque esto es para Jerusalén, para Israel, para el pueblo escogido. Dice, y mirarán a mí, está diciendo Jesús, a quien traspasaron. Todos, en cierto modo, le hemos traspasado, pero los que lo hicieron literalmente y en su tiempo fue el pueblo judío. Dice, y mirarán a mí al que traspasaron, y dice, y llorarán. De una manera, dice, como se llora por un hijo unigénito. Imagínate a alguien que un solo hijo y se muere. El dolor es inmenso, porque unigénito significa uno. Afligiéndose por él como quien se aflige también por el primogénito, porque Jesús también es el primero de muchos, que somos nosotros. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadidrón en el valle de Megido. Lo confirma el Nuevo Testamento, porque dice en Juan capítulo 19, versículo 37, haciendo una referencia a Zacarías, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Está hablando claramente de la segunda venida, cuando su pueblo lo vea, y lo verá llegar. ¿Y cómo va a llegar? Pues en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí viene con las nubes. Con las nubes. Ya sabéis que la gramática es muy importante y ha causado muchas confusiones, malas interpretaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo que dice es, y viene en las nubes. Llega en las nubes, no toca el suelo, no toca la tierra, y la iglesia partimos con Él para recogernos en el aire, tal como hacen las novias que tienen que salir al encuentro del novio. Y estoy hablando de las bodas literales del tiempo de Jesús. Hoy no sé qué hacen, pero en las bodas literales así se hacía en el tiempo de Jesús. La novia, al oír el shofar, al oír el grito de ahí viene el esposo, acompañado de una frase que siempre nos faltó, ahora ya hemos incorporado, salid a recibirle, coincide exactamente con el relato de la Biblia, que nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Primero resucitarán los muertos en Cristo, solamente, no lo del Antiguo Testamento, no fuera de la gracia, solamente los de la gracia, y la gracia, sabes, comienza en el año 33 hasta hoy. Todavía estamos en la gracia. Y todos juntos, tanto
los que han muerto en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados para encontrarnos con el Señor, donde dice, en el aire, porque viene en las nubes. Pero fíjate la diferencia ahora, que está refiriéndose a su segunda venida, dice, viene con las nubes. Quiere decir que las nubes también tienen una representación de algo grande, algo que corresponde con nosotros, porque de nubes se habla cuando toma la iglesia y vuelve a decirse de nubes cuando viene, pero esta vez con las nubes, y en este caso todo ojo le verá. Es una diferencia muy grande con el arrebatamiento de la iglesia. La trompeta solo la escucharán los que tienen oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quiere decir que habrá otros? Que salude. Ay, se me había olvidado, pero, disculpe. Emma está en Alemania y están viéndonos. No sabía si está viendo, pero bueno, un saludo y un beso. Pero tenemos a Natanael, por ejemplo, está en Valencia. ¿O en dónde? En Cantabria. En Valencia hay otros. Muy bien. Eso estamos haciendo, ayudando en Valencia a la evangelización y tanto en Cantabria. Y encantados de eso. ¿Y Harvey no fue? ¿Tú por qué no fuiste? Pedazo flojo. Está prejubilado. Está prejubilado. Bueno. Entonces, seguimos, atentos a Alemania. Yo pensé que ibais a estar en una predicación vuestra, por eso me disculpo. Entonces, la diferencia está en ese concepto de, esta vez viene con las nubes, y sí, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quién son? Bueno, pueden ser romanos, judíos, etc. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, verán que es Jesús. Hoy no hay forma. Hay unos pocos que sí aceptan a Jesús como es que es su Mesías. Su Mesías. Recuerda, lo que dice la Biblia es que a lo suyo vino. Lo suyo, para que lo entendáis bien, porque ahí cambia de singular a plural, y los suyos. ¿Lo suyo qué es? ¿Qué es lo de Dios? Él es el dueño del mundo y su plenitud. O sea, vino a lo suyo, que es el mundo, creado por Él, diseñado por Él, y que va a redimir y a rescatar Él. Y cambia al plural cuando dice, pero los suyos, ¿y quién son los suyos? Pues el pueblo judío. No le recibieron. Claro, si lo miras bien, pues nos abre la puerta a nosotros, porque entonces ya como los suyos, a los que venía, a la casa de Israel, y más de una vez lo menciona. ¿Recordáis aquella mujer que dice que le diera pues a la vida, sanidad, y le dice el Señor, dice, no, yo solo he venido para la casa de Israel, y ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor, y admira a Jesús su fe. Bueno, quiere decir que el principal destinatario de su venida era Israel, porque yo pienso, si Israel hubiera aceptado a Jesús, si Israel hubiera aceptado a su Mesías, claro, las cosas hubieran sido muy distintas, porque si aún con su rechazo nosotros somos bendecidos, lo que dice Pablo en Romanos es, ¿cómo no será cuando ellos sean plenamente restaurados? Dice, será algo indescriptible. Y hubiera sido eso mismo hace 2000 años si hubieran aceptado a Jesús, pero no lo hicieron. Tal vez nos hubiéramos salvado por otra vía, tal vez el pueblo ya unido con su Mesías, quizá el reino hubiera estado ya ahí puesto y gobernando desde Jerusalén, ¿no? Jesús. Claro, ahí había un fallo de números, ¿no? Porque es en el séptimo día, en el séptimo milenio, que eso tiene que ocurrir, y ahí apenas estábamos en el cuarto. Pero lo cierto es que él dice ahora, por aquel rechazo de los suyos, de Israel, dice, mas a todos los que le recibieron,
Y es el primer acto que nosotros hacemos, ese recibir a Cristo, ese entregarle nuestra vida, pero al mismo tiempo recibir, es un dar y recibir, dar y recibir. A todos los que le recibieron, y sabéis que eso se refiere, y muchas semanas, y casi todas las semanas, y toda la vida, deberíamos estar conscientes de que es el mismo Señor el que dice que Él está a la puerta llamando, es de su iglesia, evidentemente, en el contexto, pero también nos sirve a nosotros, porque Él está llamando. Pero nosotros que estamos en la iglesia, por lo menos, estamos aquí. Hay quizá alguno que asiste porque es bueno asistir, porque, claro, si tú quieres empaparte de algo, si quieres empaparte de agua, ¿dónde te vas? ¿Al desierto? No, te vas a un lugar donde haya agua. Bueno, aquí hay agua, en las iglesias hay agua, pero hay que beber, hay que tomarla, hay que participar de ella. Y eso es lo que Jesús dice: a todos los que me recibieren, a los que abrieron esa puerta que está ahí en tu mente, está en lo que llama el corazón, que es el corazón, más, la mente más las emociones, ¿no? Porque todo tiene que caminar a la vez, ¿no? Mente y emociones, para que al mismo tiempo la voluntad actúe y el espíritu. Ahí es donde entra Jesús. Dice: y entraré a Él, al espíritu, pero también al alma. Y también al cuerpo. Sabemos que el alma y el cuerpo es una batalla a veces muy larga y muy difícil que tenemos que seguir manteniendo toda nuestra vida. La conquista. Eso es lo que algunos confunden, ¿sabes? Los que hablan de que la salvación es relativa o que se pierde, es que no conocen la estructura del ser humano, que Pablo lo define en un solo versículo, perfectamente. Y todo vuestro ser, el conjunto, y lo aclara: espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles precisamente para el momento que esperamos, para la venida del Señor Jesús. Por tanto, es todo el conjunto, pero claro, entra por el espíritu. El espíritu es inquebrantable, el espíritu es imposible de ser otra vez afectado por Satanás. Pero sí, hay un fuerte trabajo en nuestra mente y en nuestros sentimientos y por tanto en nuestra voluntad, que es el alma. El alma. Y el cuerpo, por supuesto, también es afectado para bien. Pero sabéis que lo normal es que sea para mal, en el sentido de que cuando es el cuerpo el que gobierna, eso que llaman la carne, junto con el alma, junto con tu mente, sentimientos y voluntad. Por eso, mira, acabo de orar por Pablito. Y es su mente. Es que a partir de este momento es ya un objetivo para Satanás y para todas sus huestes dañar su mente, como lo está haciendo con tantísimos niños en este mundo. Antiguamente, en España y en muchos de vuestros países, yo creo que en casi todos, pues de origen latino, aunque no fuera el evangelio de la salvación, por lo menos era un mensaje para el alma, una enseñanza de al menos hacer lo bueno. ¿Sabes que eso se convierte en un ayo? Un ayo, ¿sabes qué es? Un preceptor. ¿Y sabes lo que es un preceptor? Un maestro. Que antiguamente, sobre todo los que iban a ser reyes, y recuerda, nosotros vamos por ese camino, porque dice que seremos reyes y sacerdotes. Ese ayo, ese preceptor, ese maestro, se encargaba de educar al futuro rey en todos los principios, pero nunca podía darle el espaldarazo de rey. Bueno, yo entendí que la religión había sido para mí, durante los años que la viví, aunque era frustrante en cuanto a estar siempre en un estado de condenación, porque eso es un poco pues lo que plantea la religión, ¿no? Porque la religión en general está basado en tu comportamiento. Haz esto, mira, pórtate bien, no hagas tal, no hagas o haz. Y todos son, pues eso, leyes positivas, leyes negativas, y está basado en lo que tú hagas.
Entonces, bueno, yo te cuento mi experiencia, a lo mejor también es la vuestra. La religión me llegó a frustrar porque es que, claro, yo no podía con eso. Yo no podía con esa carga de tener que ser yo el que me porte bien y si no me condeno. Y es que es imposible. Yo no me voy a salvar en la vida con lo carnal que era. Joven, pues ¿qué esperas? Yo lo vi como un imposible y abandoné, por eso toda expectativa, toda esperanza. Dije, esto es imposible, no se puede. Y dije, al menos yo no puedo. Y abandoné hasta que pues el Señor se oyó mi clamor, porque yo sí le buscaba y le necesitaba, y me introdujo dentro de la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Pues la gracia es que es ya no lo que haga yo. Ya no tengo esa presión, ya no tengo ese estrés, que me estaba hasta enfermando, yo creo. Porque yo militaba en aquel tiempo, estaba además comenzando en una organización religiosa además muy exigente, muy estricta, era el Opus Dei. Yo estuve ahí dentro, y claro, era tan estricta y tan exigente en todo lo que había que hacer, que me estaba volviendo loco. Digo, yo es que no puedo con esto. Y claro que no puedo, nadie puede. Nadie es nadie. Pero la gracia, fíjate, gracia y gracioso, es que es lo que hace Jesús. No es que no importe lo que hago yo, pero es que una vez que yo recibo a Jesús, una vez que yo recibo la gracia, pues ya cambio. Entonces todo aquello que para mí era estresante, era horroroso, imposible, una carga. Uno se levantaba todos los días desmoralizado, dice, porque es que ayer no pude, a ver si hoy puedo, y terminaba el día y otra vez no pude. Es una carga, algo horrible realmente. No entiendo cómo a la gente le gusta tanto la religión. Bueno, hay mucho masoquista, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso? Es un término ahí un poco así. Pero el caso que, bueno, yo acabé con esa historia en el momento en que sí le abrí mi corazón, mi mente, mis sentimientos y mi voluntad a Cristo. Entonces Él tomó lugar en mi espíritu y ahí cambió mi vida. Pero es que fue tan evidente que no tengo ninguna duda el día que fue. Fue un día 24 de diciembre del año 1982, lo he dicho muchas veces, que fue tan evidente que es que yo a la mañana siguiente pues estaba como alucinado diciendo, bueno, ahora sí, esto ya es fácil, a pesar de que todavía mi mente quería seguir luchando. Y entonces trataba de portarme bien para ser mejor cristiano, ¿no? Pero hasta que entendí, dice, bueno, tienes que hacerlo, pero por responsabilidad, porque ya la salvación te la di yo. Y ese es el gran secreto que la gente le cuesta. Y mira que yo era un religioso de religioso, porque sabes que el Opus Dei es misa diaria, todas las mañanas a las 7 de la mañana yo iba a misa. Y bien, en esos momentos, yo no digo que no, el alma que tiene un gobierno, tenía en ese momento el gobierno total de mi vida, pues el alma se siente bien, se siente elevada, porque has hecho algo que era bueno aparentemente, ¿no? Y es como una satisfacción. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues sales a la calle, hablas con uno, con otro, problema, que te insultan, que se te pasa un coche por delante, ya sabes que a mí es lo que peor me podéis hacer, colaros cuando estoy yo haciendo una fila bueno, y ya, ahí se acabó la historia, porque, como dependía de mi conducta, evidentemente yo nunca lograba la salvación, nunca. No sé si alguno ha llegado a portarse tan bien que se la ha ganado. Yo creo que no, porque la Biblia dice que no. Pero qué bueno es la gracia. Bueno, y todo esto pues lo he contado, primero para que si alguno todavía está pensándoselo y aún cree que todavía esto es una religión distinta, estás muy equivocado, ¿no? Esto es un término, el término religión para nosotros, los cristianos, es un término práctico y jurídico, porque si no, no saben dónde encajarnos, jurídicamente. Entonces es la religión evangélica, o protestante,
pero es un término que usan para identificarnos. No creas... Claro, es que el problema es que nosotros nos queremos, no, yo soy de religión evangélico. Pues, a ver, no has entendido entonces el asunto. Porque si vuelves a tener un concepto de religión, vuelves otra vez a la misma historia, que va a depender de lo que tú hagas. Pero los cristianos, los creyentes en Cristo, no dependemos de lo que hacemos, sino de lo que hizo Él. ¿Comprendes? Es que es absolutamente lo que hizo Él. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues para salvarte nada. Ahora, en agradecimiento hay que hacerlo todo, dar la vida en gratitud por haber sido salvados. El concepto yo lo entendí muy rápido, y hace 41 años, ¿no? Que en la religión, recuerda, la salvación es el objetivo, al final. Terminas tus días y por si acaso te portaste mal, como así ha sido, entonces la religión, especialmente la que hemos vivido nosotros, entonces se inventa primero se inventaron un lugar que se llamaba purgatorio. O sea, allí es como una cárcel intermedia, allí vas a pagar y a purgar, ¿no? Tus faltas. Se lo inventaron. Pero es tan falso que hasta el propio papado ya hace unos años ya lo abolió. Ya dijo, hombre, es que estamos pasando ya por demasiado tontos. Porque a ver, es que esto es un invento, no hay ninguna base en la Biblia. Entonces lo quitaron y ya no hay purgatorio. Los católicos, si alguno me escucha, ya no, lo quitó el papado. Pero, entonces, bueno, ahí en ese purgatorio, pues a base de misas, pagadas, de gratis nada, había que pasar por taquilla. No era la conducta del individuo lo que marcaba el número de misas, sino el bolsillo. Entonces, uno que tuviera dinero, hoy necesitaba muchas misas para salir. El que no tenía nada, decía, porque la pela es la pela. La pela es la pela. Y como lo hacen por dinero, pues, y si alguno no lo cree, es que pues tampoco ha sido católico, ¿no? A veces sale, porque ninguno se considera que ha llegado a eso, entonces ya sí, con unas características de que hay que ser bautizado en la Iglesia Católica y, ¿cómo dice?, ir a la misa los días de guardar. Ya. Entonces, la obra de Cristo, pues no cuenta, porque es bautizarte y guardar los días de fiesta. Ya está. Claro, yo me pregunto, oye, qué pena que Cristo no se enteró antes. Porque si es tan fácil, pues ¿para qué vengo? Yo soy Cristo y digo, pues ¿para qué voy? Si ya lo hacen esto, ¿no? Lo que hay que lograr es que todos sean católicos u ortodoxos, que es la misma historia, con otro nombre. Y ya está, con que les bauticen y luego hagan... Pero es que es tan poquito lo que exige la Iglesia Católica para ser salvo, tan poquito, que bueno, es facilísimo, facilísimo. Por eso todo el mundo dice, no, yo soy católico. Ateo, pero católico, sí. No voy nunca, pero sí, yo soy católico, vale. Bien, yo lo he escuchado, tú lo habrás escuchado también. Pero lo que estoy diciendo esto es para que veas que lo que realmente cuenta es la gracia, lo que hizo Jesús. Y no nos dejemos lo que hizo Jesús, engañar, porque ya está bien. Ya está bien. Creo que somos demasiado ingenuos. Y la humanidad es ingenua, por eso Jesús pues dice, yo he venido para que todos sean salvos, ¿no? Suyo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al conjunto de toda la humanidad, que dio su propia vida. El Padre envió a su propio Hijo, Dios mismo, dio su vida. Fíjate si entonces despreciar eso, pues
es lo peor que uno puede hacer. La peor acción, peor que matar. Sí, porque tú has matado y te arrepientes y Dios te va a perdonar. Pero si has rechazado la salvación, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede arreglar eso? Es imposible, imposible arreglarlo. Pero volvamos. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, porque verán al que traspasaron. Es un día de ayuno, al menos un día al año. Eso sí, para darle más mérito, los judíos hacen un ayuno de 25 horas, añaden una, la generosidad. No son 24, sino una hora más. Ya, ahí está echado el resto. Se llama el gran shofar, no la última trompeta, sino el gran shofar. Isaías 27:13, no sé si me pilla rápido, sí, veloces. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Ya no habla de la final trompeta, ni siquiera de la última trompeta, esa que confunde tanto, sino gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el Monte Santo, en Jerusalén. También en Mateo capítulo 24, en el versículo 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Gran voz de trompeta. Y se juntará a los escogidos, lo mismo que el profeta Isaías, porque Jesús pues conocía las Escrituras, ¿no? Él es la palabra, Él es las Escrituras, ¿no? Y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Bueno, esto es un dato curioso, que la fiesta de Yom Kippur, que estoy hablando como no hablamos la semana pasada y pasó, pues uno de los nombres que en hebreo, una expresión hebrea que le dan es Neilat. Y Neilat significa el cierre de las puertas. Ya os expliqué que cuando el Yom Teruah se abrían las puertas. Pues en Yom Kippur se cierran. En ese periodo de 10 días había que arreglar las cuentas para que el nombre quedara escrito en el libro de la vida. Pero ojo, esto es una creencia judía, no hay nada en la Biblia, ni ellos mismos pueden encontrar ningún respaldo de eso en la Biblia. Simplemente es una creencia de ellos. Hombre, no está mal, si arreglas verdaderamente tus cuentas, pues está bien, ¿no? Pues es como te decía con la religión, está bien para que te lleve a Cristo. El ayo es para llevarte a Cristo. Si no lo logra, pues no lo logró y quedaste fuera de juego. Ahora sí, como en mi caso, eso me sirvió, me sostuvo para llegar a Cristo, perfecto, fue el plan correcto, se cumplió en mí. Espero que también se esté cumpliendo en ti. Otros ni siquiera pasan por ese proceso. Pues imagínate los chinos no han sido católicos, pero también son salvos. ¿Sabes que hoy por hoy la iglesia más grande del mundo, claro, con 1.000 y pico millones de habitantes, ya podrían, ¿no? ¿Es la China? Todo lo hacen en grande hasta ser la iglesia más numerosa. ¿Cómo no? Si hablamos de porcentajes, bueno, en España lo triste es que ni en número real ni en porcentaje estamos requete mal. Requete mal, tenemos mucha maldición encima y ningún arrepentimiento. Porque por más maldición que tenga, por eso oramos también por los niños, para esas maldiciones que se van heredando fuera, sean cortadas. Bueno, se llama Neilat, que es el cierre de las puertas. Ahora, como estamos considerando que es la segunda venida, que esto solamente lo estamos considerando porque nosotros participamos, pero como protagonistas, o sea, viniendo con Él, pero en la tierra tiene que haber un conocimiento de la verdad. Y dice Isaías 52, versículos 13 y 14. Isaías 52, 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado. Recuerda que siempre está hablando de Jesús. Engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Pero Isaías decía esto 750 años de que hiciera su presencia en la tierra. Versículo 14 dice, ¿cómo se asombrarán de ti muchos? ¿Cómo se asombrarán? Y dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su apariencia y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Y dice el 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero está hablando de la segunda venida. Imagínate tantos millones de personas diciendo, qué error hemos cometido, qué error. Él nos lo dijo, Él nos mandó gente, como hoy están gente en Valencia, gente en Cantabria. ¿Cómo se arrepentirán ellos cuando no hayan hecho caso? Van a quedar asombrados totalmente. Y coincide con el concepto de segunda venida, el cierre de las puertas, porque cuando venga por segunda vez, no a buscar a la iglesia, que eso es el rapto, sino cuando por segunda vez, todo se acabó. Todo. Y se cierra ya este paréntesis y comienzan 1000 años después, pero 1000 años en el concepto de la eternidad es un día. Un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea, todo nuevo, absolutamente nuevo. Bien, ahora, de ese día que os estoy hablando, habla lo que ahora estamos ya justo en medio de una convocatoria santa que hace Dios, no lo hacen los judíos, no es una idea de los rabinos, no son los antiguos maestros los que pusieron esto, no, es de Dios que nos convoca a los que invocamos su nombre, o sea, a los que ponemos ¿cuánta gente pone en su boca el nombre de Cristo, cristiano? Mucha, pero realmente el Señor se queja en Lucas 11, creo, dice, una vez los cogió a todos así, como hacía el Señor de vez en cuando, los cogió así de sorpresa. Y estarían todos ahí, estilo religioso, oh Señor. Y se debió quedar mirando y dice, a ver, hipócrita, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Ahí baboseándome, apártate que me estás escupiendo y no haces lo que yo te digo. Bueno, hay tantos que dicen, oh Señor, y ahora mismo están en una especie de reuniones extrañas diciendo Señor. Pero la clave es hacer lo que Él dice. Ese es el esfuerzo mayor. Cada domingo que yo estoy aquí es precisamente para impulsarnos a hacer lo que Él dice. No porque ya no tenemos ni denominación, que es algo que atrapa a muchos evangélicos. Lo que cree su denominación. Los pentecostales tienen que creer obligatoriamente en unas cosas, los bautistas tienen que creer obligatoriamente en otras cosas, los metodistas tienen que creer obligatoriamente en otras cosas, que en ocasiones se salen de la Biblia. Pues si un bautista dice que el Espíritu Santo Nanay de Nanay, que era de la antigüedad, está fuera de la Biblia. Y si un pentecostal llega a creer que todo es del Espíritu, y como el domingo pasado, espero que lo hayas aprovechado, porque ¿cuál es lo preocupante? Algunos dirán, pastor, ¿por qué usted no hace eso que hizo Jacobo? Si yo sé hacerlo, claro que sé. Porque se ha convertido en el circo donde todos los demonios se sientan a mirar. Mira, creen que son cristianos, no lo sé. Creen que están llenos del Espíritu Santo. Ladran, aúllan, silban como serpientes, se revuelcan, se tiran por el suelo, gritan y los demonios, ¿cómo los hemos engañado? Y se felicitan. Dicen, no me beso porque no me llego. Pero hemos logrado el éxito. Creen que están llenos del Espíritu. Porque hacen unas cosas
horribles. También está fuera de la Biblia. ¿Comprendes? Porque lo que tenemos que obedecer es a la palabra. Y la palabra es Cristo, Cristo es la palabra, por tanto, es lo mismo. Pero claro, la palabra está aquí, la tenemos delante, y a través y mediante ella conocemos más de Cristo. Bueno, Sukkot, tabernáculos. Allí tenemos un adorno que simboliza Sukkot. Pero ya verás que lo que tiene que hacer el pueblo, claro, hoy ya estamos un poco más ajenos a esto, porque no tenemos. Primero, todas estas fiestas, para celebrarlas bien, teníamos que ser en el templo, porque están diseñadas todas para el templo. Primero en el tabernáculo, en el desierto, y luego en el templo. Ni una cosa ni otra hoy se usa, ni usa siquiera Israel, sino que lo hacen en plan pues, de las sinagogas o de las casas. Bueno, pero sí es un mandato de Dios, y esto no lo podemos negar. Y además, el primer concepto de tabernáculos es la época de nuestro gozo. Recuerda, el Yom Kippur era aflicción, dolor, arrepentimiento. Os conté lo de las cintas, que eran rojas, la semana pasada me equivoqué, rojas, y se ponían blancas. Pero desde que murió Cristo ya no pasó nunca más eso, porque la señal de que había sido aceptado ese sacrificio único que hacía el sacerdote el único día que él entraba dentro del lugar santísimo por los pecados de todo el pueblo, era aceptado. Entonces, claro, es la época de nuestro gozo, porque hemos sido perdonados, entendían ellos. Y realmente quizá era así, pero claro, era un perdón que al año siguiente había que repetir otra vez la misma cuestión. Ahora no, porque Cristo de una vez y para siempre. Porque ya no cubre nuestros pecados, sino que los quita. Es la gran diferencia. Bueno, Levítico 23:40 dice: y tomaréis el primer día de esta fiesta ramas con fruto de árbol hermoso. Por ahí cuelga algunas naranjas, sí, porque es la rama con fruto. De árbol hermoso, no de cualquier matojo por ahí, no. Ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo, este que estamos, la haréis. Dice el 42, en tabernáculo habitaréis. Por eso, los que hacen literalmente la orden de Dios, esos tabernáculos, esas sucas que hacen, pues es para estar allí toda la semana. Y la verdad, yo he visto algunas que las preparan de miedo, les falta el equipo de música y tienen de todo dentro de ahí, de la suca, ¿no? De la cabaña, porque tienen que estar una semana. Esa es la orden. Y así lo hacían, y creo que hay todavía gente que lo hace, otros no, y se irán a dormir a su casa. Pero dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, de todo el año, hombre, tampoco es demasiado, ¿no? Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes, esto ya sabes que es un concepto muy importante en la única y verdadera religión que existe, ¿no? La única verdadera, vuelvo a decir, no me puedo contradecir con lo que y no me contradigo, religión, pues ellos tampoco, por más que se esfuercen, lo van a lograr. Pero bueno, ellos tienen muy en cuenta casi todos los mandamientos de Dios. Hablábamos este fin de semana ahí con Johnny y Heidi, que en realidad es que la cosa es dura. Si es duro en el catolicismo, imagínate en el judaísmo, que son 613 mandamientos. Ni siquiera para aprendértelos, porque son mandamientos, preceptos y ordenanzas. Claro, nosotros de los preceptos y ordenanzas,
pues aunque sí regularían bien la vida comunal, porque eran para eso, los preceptos eran para la relación del templo, ¿no? Por lo de las manos, patatín, y las ordenanzas eran para la vida civil. Si tú tenías un toro y le daba una cornada al vecino, tenías que hacer no sé qué. Y si le robabas tierra por mover el límite, tenías que hacer no sé cuánto. Esas son las ordenanzas, ¿no? Como las municipales, ordenanzas municipales. Era para la vida civil, ¿no? Bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos la gracia y estamos no exentos de eso, porque, hombre, hay que portarse bien. Pero lo importante es que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, y lo firma yo, Yahweh, vuestro Dios. Y el 44 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de... Ahí pone Jehová, pero entiendo que se dice Yahweh. ¿Por qué todos los cristianos entienden que son de los judíos? ¿Ves el tema de esas obsesiones? ¿Por qué creen que son de los judíos? Si ahí no pone judíos, pone judíos. Yahweh. Y todos los cristianos, en su inmensa mayoría, creen que son fiestas de los judíos. Pero ahí pone que son del Señor, de Jehová, de Yahweh. Bueno, algún día espero que lo entiendan, y espero que lo entiendan antes de tener que dar explicaciones de por qué no lo habían entendido, si está tan claro. Bueno, damos un salto a Deuteronomio, o sea, a la repetición de números. Hay números y Deuteronomio. Insisto en los números, dice el Espíritu Santo. Y Deuteronomio 16, a partir del versículo 13 dice, las fiestas solemnes de los tabernáculos haréis por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Lo comenté en el devocional, creo que en España, donde hubo una gran presencia judía hasta hace 500 años, pues nos dejaron muchos legados, muchas costumbres. Pero claro, las costumbres, mejor que sean buenas a que sean malas, ¿no? O sea, cuando hablo de conceptos, entiende, si son buenos, no es lo correcto, pero hombre, mejor que las otras, ¿no? Imagínate que otra civilización hubiera estado aquí y nos dejara la costumbre de que cada 7 años hay que matar a 1000 familias. Lo haríamos, porque somos así. Pero no, estamos hablando de cosas buenas. Pero las cosas buenas no significa que sean las correctas y que vayan sobre todo a salvarnos, que es la clave. Entonces yo creo que nos dejaron estas fiestas, que son ahora todos los pueblos están en fiesta, todos, prácticamente. Entre septiembre y octubre, coincidiendo con estas fechas, cuando ya se recogió, aunque algunas cosechas falte, porque claro, los tiempos han ido variando, el clima, todo eso, pero las últimas cosechas que se recogían era la aceituna y la uva. O primero se coge la uva y por último la aceituna, que son frutos resistentes. Coincidimos que las tenemos en ambos países, ¿no? En Israel y en España. Prácticamente todo lo que hay allí lo tenemos aquí. Ahora, aquí tenemos más cosas, y lo hablábamos también con ellos, ¿no? Porque nosotros no solamente tenemos el clima mediterráneo, sino el atlántico. Entonces, por ejemplo, en Israel no vas a encontrar un roble, las bellotas famosas. No vas a encontrar castaños como árbol típico, porque les falta el clima del Atlántico, ¿no? Pero bueno, 7 días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Dios en el lugar que Yahweh escogiere. Era el templo, por eso digo, hoy cualquier fiesta, si es que no hay templo, ya queda desvirtuada. Porque te habrá bendecido Yahweh tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Fiesta. O
sea que tabernáculos es fiesta. Y por eso digo que nos han dejado esas buenas influencias, porque todos al final de la cosecha se hacen fiestas. Fiestas. Los de Quijorna se lo tomaron en serio y nos tuvieron 2 semanas o 2 domingos, 2 domingos crucificados ahí metiéndose por las calles. Pero bueno, el concepto es, si lo hacen bajo ese punto de vista, es correcto. Han tenido bendición. Dice, celebrará fiesta porque te he bendecido. Y por eso esta fiesta para nosotros tiene que ser de mucha gratitud, porque sí que el Señor nos ha bendecido, ¿verdad que sí? Pocos amenes he oído yo. Nos ha bendecido. Y dice claramente en el versículo 16 que 3 veces al año aparecerá todo varón. ¿Pero dónde aparecía? En el templo, que ya no hay. Aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, en el templo, y aclara en la fiesta solemne de los panes sin levadura, primera venida, muerte y resurrección, en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, sábado, Shavuot, 7. Cuando empieza esa raíz, da 7, siempre. Que es cuando nos envía el Espíritu Santo. Este que nos guía, ¿no? Y nos redarguye, nos reprende, nos corrige, etc. Lo envía. Ellos también tuvieron, cuando Moisés baja del monte, con las leyes, con las tablas de la ley, también fue un día de Shavuot, o fiesta de las semanas, el mismo día que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Cristo. Había presentado la ley de Moisés al pueblo, que por cierto había dicho, como el sí de las novias, sí, lo haremos. Luego no lo hicieron, pero el compromiso está ahí. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, o sea, por esta fecha también toda esta cantidad de gente, eran muchos, tenían que acudir al templo, que está en Jerusalén, y además una característica que ya os he dicho mucho, que depende de vuestra espiritualidad de esto. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Ese concepto es terrible para los hijos de Dios. Terrible. Porque creen, incluso hay canciones que parece que lo dicen, no es que lo digan, pero en el fondo, claro, yo, solo mi alma. No, te estás equivocando. Y mucho, Y mucho. Con las manos vacías, cuando ahí que la había escondido, pero le pude ungir el dedito gordo, era para que su trabajo, que se hace con las manos, fuera para el Señor. Está hablando de lo material. Mira, si tú dependes de lo material, si tú no le das nada a Dios, porque, claro, es que, me va a faltar, estás en la olla, Estás, así dicen los colombianos. Y los venezolanos dicen, estás en la, ¿cómo se dice en venezolano? En España dice, está ahí en la carraplana. Hundido espiritualmente, Hundido. No, ¿qué tiene que ver si yo oro y canto? Sí, bueno, ora y canta, eso está muy bien, pero tu corazón no se ha convertido. No. ¿Recuerdas el joven rico? Se fue al infierno. No es que quiere decir que si tú no diezmas te vas a ir al infierno, yo no he dicho eso, Porque, entre otras cosas, los tiempos han cambiado, ahora estamos en la gracia. Pero ¿sabes por qué se fue ese chico al infierno? La Biblia dice que era joven, ¿no? ¿Sabes por qué se fue al infierno? Porque no quiso soltar ni un céntimo. Ni un céntimo. Cuando el Señor lo confronta con la obediencia, ¿recuerdas? Hablamos hace poco del señorío. No. Ahí sí que no. El dinero es mío. Y además diría, tú me lo has dado, es mío. Y como en España decíamos de niño, ¿no? Dices, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
y se fue al infierno. Pero no por no dar dinero. Vamos a ver, Jesús primero tenía siempre llena la bolsa, y segundo, que es que no te acuerdas que él podía coger un pan y alimentaba a 5.000 hombres, junto con otras 5.000 mujeres y otros 5 niños. ¿Cuántos son? 50.000, 60.000 personas, con un pancito. ¿Alguien cree que Jesús necesitaba el dinero de alguien? Al día de hoy también. No seas ingenuo. No entres en la trampa que dicen, no, es que las iglesias viven de los diezmos. ¿Y de qué otra cosa? A ver. ¿Y de qué otra cosa? Así que cuando dice eso la gente, digo, caramba, es como si yo te acuso a ti de que vives de tu sueldo. Y tú que te quedas atontado. Y dices, pero ¿y de qué voy a vivir si no es de mi sueldo? Y la iglesia vive de los diezmos, y ya os lo demostré, y que te demostré cuando hablé de los diezmos. Como está en internet, búscalo. Está en la Biblia, ¿eh? No es idea mía, ¿no? Es más, yo le he retado a unos cuantos diciendo, no me lo des, el Señor me lo dará por otro lado. Pero el perjudicado eres tú y tú. Bueno, te lo leo otra vez. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, no de su mente ni de su corazón, de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. Fíjate que el porcentaje es el sistema más justo que existe. Tú ganas 1.000, tu porcentaje son 10 y eres bendecido. Recuerda, Jacobo nos habló de la mina y todo eso. Eres bendecido. La interpretación literal está en el pasaje, es tenías que haber dado mi dinero. Y la primera interpretación es la que está escrita, ¿no? Luego se pueden hacer otras aplicaciones, pero la primera interpretación es lo que está escrito, ¿no? Y uno no debe descuidarse de eso. Pero el que gana 100.000 va a recibir la misma recompensa porque trae sus 10.000, porque es un porcentaje. Fíjate qué fácil. No es una cuota, es un porcentaje que además está mostrando tu corazón, tu corazón. Por eso dice, ninguno se presente delante de mí, solo con sus cánticos y bonitas oraciones. ¿Recordáis al que en la parábola de los talentos, lo hipócrita y falso que era el que no hizo nada? Oh, Señor, te conozco que eres grande, que recoges donde no sembraste. Seguro que se puso muy poético. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¡Al infierno! O sea que es con las manos llenas. Por supuesto, el versículo 13 nos dice que es la cosecha, la recolección, y tiene mucho que ver con la Biblia, porque recuerda que en el tiempo final el Señor enviará a sus ángeles para la recogida final, no la de la iglesia. Eso ya pasará, había pasado cuando venga por segunda vez y estamos pendientes de que pase, sino ya al final, ¿no? Se llama fiesta de las naciones también. ¿Por qué? Vamos a ver Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Es importante, fíjate lo que dice ahí. Y todos los que sobrevivieren. Quiere decir que va a haber un número, y además grande, que van a morir. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, hoy mismo, 20, están viniendo contra Jerusalén. Es curiosísimo cómo la Biblia nos anuncia lo que va a pasar. Ya vemos los vecinos todos alborotados. Ya esta semana oí noticias de que Jordania está cambiando de parecer. Hace muchos años se firmaron un pacto
Pero si tú supieras lo que vale para un musulmán un pacto, que está en el Corán, en sus escritos, no vale nada. Nada. Y se están alborotando todos, porque claro, ven que esta vez no es como otras veces, que bueno, sí, Israel tiene algún éxito. Estoy hablando de este último tiempo, después de las guerras que ganaron espectacularmente. Y claro, están dando cuenta que no podemos con ellos. Y cada vez más naciones se están uniendo. Es curioso, Togarma, hoy se llama Turquía, y que recuerda en Ezequiel 38 y 39 está escrito Togarma. Esta semana pasada envió, porque Israel lo ve todo, soldados con la excusa de ayuda humanitaria, que siempre viene tapadita, y había soldados y barcos de guerra. No saben lo que han hecho. Pobres turcos. Ahí sí se acabaron. No saben lo que han hecho. ¿O sí? Pero entraron ahí. Por otro lado, los rusos están, que es Gog, ¿no? Gog, príncipe de Magog, están poniéndole las armas ahí. Y también su apoyo logístico o de entrenamiento. China está también por ahí, como calladitos, pero están metiendo su cizaña. O sea, quiere decir que China son los reyes del Oriente, ¿recuerdas? Que además logran juntar un ejército descomunal, es normal. Son los primeros en el cristianismo, pero también en lo malo son más primeros todavía. Y así todo, ¿ves cómo se va conformando, no? Y todos los que sobrevivieren de las naciones, o sea, que va a ser remanentes, gente. Claro, China, fíjate, se va a llevar la palma, porque es que tiene más número de cristianos que ninguno hoy. Y pero esos números de cristianos, es de los que está hablando aquí, sobrevivientes. Bueno, si son cristianos hoy, se irán en el rapto, ya que estamos hablando de segunda venida. Pero tú sabes que después de que la iglesia sea quitada, hay una inmensa evangelización. Inmensa. La iglesia ya no, pero muchos oyen, han estado oyendo, y se acordarán de lo que no tienen que hacer. El Señor levanta 144.000, 12.000 de cada tribu, y las tribus, recuerda, están esparcidas por todo el mundo, sellados con el sello de Dios. ¿Y de qué crees que van a hablar? ¿De cómo va el Madrid, el Barcelona? No, van a evangelizar con un poder y una eficacia absoluta. Y claro, muchos se van a convertir. Por si fuera poco, algo todavía mucho más sobrenatural. 2 testigos que bajan del cielo, creemos que son los 2 únicos seres humanos que no han pasado por la muerte. Claro, Moisés sí murió, solamente tenemos su cuerpo que no apareció. Los que no han muerto son Enoc y Elías, que fueron llevados. Pero se cree por el ministerio, por lo que hacen, que es Moisés y Elías. Eso no nos importa demasiado, porque nosotros no lo vamos a ver. Pero sí va a ser su poder tan grande, y esos 2 van a provocar otra oleada brutal de convertidos. Y por si fuera poco, yo no te quiero quitar la carga del evangelismo, pero tampoco creas que si tú no lo haces, Dios no tiene otro medio, incluso para tu familia. Estás preocupado. Ya os he contado mi testimonio, que mi tío fue en las últimas, literalmente, que recibió a Cristo, pero sí, porque moría. Pero si tu familia está viva, tú no has podido evangelizarlo, pero tranquilo. O sea, tranquilo en el sentido de que no tengas la angustia de que tú no la has compartido y nos vamos y ya... No, tranquilo. 144.000, puede coincidir con alguno de ellos. Los 2 testigos,
por las redes sociales lo va a saber todo el mundo, pero es que la Biblia dice que hay un ángel, que ese sí recorrerá todas las naciones y nacionalmente todo el mundo oirá el mensaje del Evangelio. Ahí puede estar tu pariente, tu familiar, tu amigo, tu querido amigo de toda la vida. Puede entrar ahí. Porque lo cierto es que en el cielo, cuando Juan lo ve, dice, había una multitud incontable de todos los que han salido de la gran tribulación. Incontable la multitud, o sea que con la iglesia yéndose con el Señor no se acaba, ni mucho menos, ni mucho menos. Por eso los sobrevivientes de esas naciones que hoy, como España, por ejemplo, como nación, bueno, el castigo va a ser brutal. Pero esos sobrevivientes, que incluso van a quedar aquí en la tierra, los muertos se irán al cielo en Cristo, en la tribulación, pero quedará gente en la tierra, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es la única que queda. Ninguna otra fiesta, sino tabernáculos. Esa reunión que el Señor, aunque ya estemos en la gracia, estemos en la gloria, estemos en otro proceso, siempre va a querer una reunión de todos sus hijos. Los que ya estemos con Él, pues ya estamos, pero está hablando de los sobrevivientes, está hablando de los que vivan en el mundo, porque en ese milenio, esos 1000 años, aquí va a vivir gente. Dice, tendrán que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Claro, la cosa se les pone seria, porque dice el versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Lluvia, la bendición. Precisamente, para terminar, como cada año, quiero orar por la lluvia. Ya hace años, muchos años que oramos por eso, y la verdad que el Señor casi siempre nos ha respaldado. ¿Y en qué basamos esto? Ahora sí que me gusta que me acompañen ya los chicos. Lo basamos en que el propio Señor Jesucristo aprovechó esta fiesta que también habla de Él, del Mesías, para dar una lección muy importante. Ya os lo he dicho, para que todo aquel que no lo ha hecho reciba a Cristo en su corazón, lo acepte para morar en Él. Pero dice Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. Evidentemente estamos hablando de tabernáculos y hoy no es el último día. Pero claro, qué inconveniente tenemos en nuestra cultura que no nos podemos reunir, así como por eso se confunden y dicen, no, son las fiestas de los judíos, porque ellos sí que los llevan al pie de la letra. Su gobierno no tiene ningún problema en dar libre el último y gran día de la fiesta. Y el primero, porque son días de no trabajar y no hay ningún problema. Es más, toda esta semana los chicos no tienen colegio. Vacaciones. Porque es un día importante para el Señor. Pero, ¿por qué la cristiandad no podemos decir lo mismo ni hacer lo mismo? Porque nos han comido la merienda. Y el que se comió la merienda es Satanás. Y nosotros hacemos mucho caso a las fiestas que él se inventó y ninguno a las que Dios ordenó. Si hubiéramos hecho caso a las fiestas que Dios ordenó, hoy la cristiandad hubiera parado el jueves pasado la actividad y hasta el jueves próximo no se reanudaría. Pero aquí estamos. Tenemos que aprovechar hoy. Hoy. Pero en aquel día, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, te pongo en contexto, en el templo. ¿Cuánta gente habría en aquel momento?
muchísima. Decenas y decenas y decenas de miles de personas. Porque era el último y gran día de la fiesta. En ese día, claro, volvemos a lo mismo. Si tú no conoces el concepto y el contexto, no sabes a qué se está refiriendo esto. Claro, nosotros ya sí lo sabemos. Porque yo ya os lo he contado y os lo vuelvo a contar otra vez. En ese día, el sumo sacerdote mandaba llenar un pilón. Debía ser muy grande, porque todo en el templo era muy grande. Traían agua. Yo creo que cada persona traía su agua. ¿Sabes? La habían cogido seguramente abajo antes de subir, cantando "Yo me alegré como los que me decían a la casa", allí donde también nosotros visitamos, ¿no? Y allí el sumo sacerdote o los ayudantes, ¿no?, iban echando agua y agua y agua y agua. ¿Por qué? Porque era un momento clave en el cual pedían por el agua. ¿Por qué pedían por el agua? Porque en Amós 4:7, os lo leo yo, dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. ¿Por qué Israel es distinto? Mira, ¿por qué sobre Jerusalén hay siempre bendición, sobre Gaza nada? Sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Por eso oramos por la lluvia. Todavía sigue siendo importante la lluvia. Pero volvamos a nuestro texto. Después de que ve al sumo sacerdote que se va a poner a orar, fíjate cómo era Jesús, ¿no? Se interpone y a gran voz, y yo creo que Jesús tenía un vozarrón. ¿Tú lo crees también? Tuvo que ser un vozarrón, porque primero porque eran millares y millares de personas las que tenían que escuchar. Claro, todos estaban atentos, porque el sacerdote iba a bendecir el agua estancada de aquel pilón, el agua del pilón. Y de repente se pone Jesús en pie, dice, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. ¿Te imaginas la cara que pusieron? El primero, el sumo sacerdote. Claro, como había tanta gente, no lo podía hacer lo que tenía en su mente hacerle, ¿no? Y sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice tu abuelita, ni tu religión, ni tu tradición, como dice la Escritura, ¿más claro? De su interior correrán ríos de agua viva. Te lo explico gráficamente. Agua estancada, agua viva. Si estuviera viniendo de un manantial, siempre cayendo, fresca, nueva. ¿Entiendes por qué hay que conocer el contexto? Porque, claro, los judíos decían, como la mujer del pozo, dice, pero si estamos sacando agua estancada de un pozo, ¿cómo me dices que tú me vas a dar agua que corre de manantial? Allí eran ya miles y miles los que se quedaron atónitos diciendo, pero ¿cómo? Si lo que estamos bendiciendo es el pilón este. Y tú dices que nos vas a dar un torrente, un manantial. Pero es lo que está diciendo Jesús y es lo que nosotros experimentamos.
porque creemos como dice la Escritura, no las tradiciones. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir en Pentecostés los que creyesen en Él. Y aclara el evangelista, el escritor, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora sí. Ahora sí. Ya vino el Espíritu Santo y todo creyente en Cristo es lleno del Espíritu Santo. Luego hay que mantener la llenura. Porque ya vino. Entonces, sí quiero que, puestos en pie, si os pido, por favor, que puestos en pie, ya que hemos rememorado ese momento, trates de hacerte la composición en tu mente y en tu corazón. Mira, las religiones hacen un agua estancada. ¿Sabe lo que dice la Biblia del agua estancada? Que además cuanto más echas, el peso del agua dice que rompe la cisterna, se hacen grietas y se pierde. Y es lo que le pasa a muchos religiosos. Vas a beber y dices, uy, ¿qué pasó con el agua? Se fue. Porque era agua estancada. Era agua que no corría. Pero recuerda, el Señor dice, agua viva. Por eso hoy queremos, Señor, no creemos en rituales. Sabemos que no afectarán nuestra vida, pero sí pueden afectar la de los demás. Por eso venimos en esta mañana, Señor, aquí, delante de ti, para lo que aquello que hacía tu pueblo de manera automática, de manera repetitiva, que tú les bendecías, y bendecías a un pueblo y al otro no. Si queremos, a pesar de que la situación aquí en España sabemos que no está nada bien, pero sí pedirte, por amor a tus hijos, que podamos tener esa bendición. Queremos, Señor, pedirte que bendigas el agua. Hay que pedir por la lluvia temprana y por la lluvia tardía. Y hoy lo hacemos, Señor. Por la lluvia de primavera, por la lluvia del otoño, por la lluvia que prepara los campos para ser sembrados y por la lluvia que prepara esos mismos campos para recoger el fruto. Así como cuando llegaste por primera vez, regaste la tierra con tu palabra, con tu mensaje. Sabemos que también en el último tiempo, sabemos que también volverá a ser regada la tierra con tu palabra, con tu mensaje de salvación. Que sobre nuestras naciones, sobre nuestras regiones, nosotros tenemos, Señor, 2 puntos. Aunque te pido por todos los cristianos, pero también lamento que ellos no lo hagan. Pero nosotros que sí hacemos y sabemos, te pido que haya agua donde vivimos, donde nos has asentado. Te pido por el redil, te pido por los almendros. Te pido, Señor, porque esa misma bendición acompaña a todos los que estamos involucrados en esta tierra, en estas tierras que nos has dado. Y que venga
Señor, sobre todo, el mensaje verdadero, el mensaje poderoso, es que tú vas a dar de beber a aquel que te lo pida. Dijiste, el que tenga sed, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Por eso te pido que en esta mañana, Señor, si nos están viendo, escuchando aquí o por internet, personas que necesitan beber del agua de vida, del agua que nunca más va a producir sed en ellos. Eso significa lo que significa la salvación, una vez y para siempre. Aléjanos de la religión que hay que estar bebiendo constantemente, cada año, cada semana, cada día. No, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y estamos, Señor, pidiéndotelo. Pero vamos a ponerle más conciencia, más conocimiento, cantando. Dame de beber.